Vamos a presentar ahora sí, sería la última de las presentaciones, pero no por ello la menos importante, sino una de las que cierran y concluyen esta jornada del IPCBA, porque vamos a hablar del uso estratégico de la suplementación y los corrales de encierre a cargo de un destacadísimo profesional. Él es de la provincia de Entre Ríos, es asesor privado y es el ingeniero agrónomo Sebastián Rifel, quien ya queda con ustedes. Adelante, Sebastián, entonces, con tu presentación. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por aguantar y quedarse hasta este último momento. Yo vine de Entre Ríos, así que voy a intentar trasladar o transmitirle algunos de los conceptos que vine a dar, obviamente en forma mucho más acotada de lo que estaba pensado, porque venimos con un atraso importante en el programa. Pero les agradezco enormemente la predisposición para quedarse hasta el último momento. Vamos a hablar de dos grandes herramientas que tenemos como para potenciar el uso del pasto en una zona donde la producción de forraje es realmente muy importante. Una es la suplementación estratégica y la otra es la utilización de corrales que también son estratégicos de encierre, que pueden ser de recría o terminación, con un solo objetivo que es básicamente potenciar el uso del pasto. Cuando hablamos de la base del pasto, hablamos de pasturas de este tipo. Esto es acá muy cerquita, esto es Pedro Luro, pero es el mismo tipo de pasturas que podemos llegar a ver en este establecimiento, donde ese tipo de pasturas, base alfalfa en este caso y festuca, tienen una serie de características. Algunas son ventajas y otras son desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que este tipo de pasturas es una fuente muy económica de nutrientes para el animal, básicamente una fuente de fibra, fuente de proteínas, fuente de minerales y vitaminas. No es un alimento rico en energía, pero sí en todos estos aspectos que mencionamos anteriormente. Y dentro de las limitantes que tiene este tipo de forraje es que presenta, por un lado, una marcada estacionalidad en la producción, por otro lado, que tiene una variación en su composición química a través de los distintos estados fenológicos. No es lo mismo en un estado vegetativo que en un estado reproductivo. Y por último, que tienen una variación en la composición química a través del año. No es lo mismo la composición química de este forraje en el otoño respecto a la primavera, que son los meses en los cuales estamos entrando. Acá podemos ver la variabilidad que tiene o la variación que tiene la producción de materia seca expresada en términos de tasa de crecimiento en kilos de materia seca por hectárea día para esta región de distintos tipos de alfalfa. No tiene importancia la variedad, todas tienen una curva parecida, donde podemos observar que en el periodo invernal la tasa de crecimiento apenas llega a 20 kilos de materia seca por hectárea día, pero esa tasa de crecimiento aumenta considerablemente en la primavera-verano, y se va a tasas del orden de superiores a los 100 kilos de materia seca por hectárea día. Esto lo que nos va a definir es con qué carga o cómo podemos hacer para trabajar. Tenemos que trabajar o con cargas variables, de forma tal de poder cosechar todo el pasto consumido, y para eso tenemos alguna herramienta como es el corral de recría que vamos a ver posteriormente. Pero evidentemente es una pastura que produce prácticamente el 60% del forraje que acumula en el año, concentrado en 3 meses. Entonces tenemos que tener todo el mecanismo aceitado para poder cosechar ese forraje, ya que en la primavera-verano es donde se obtienen las mayores ganancias de peso en este tipo de pasturas. Cuando hablamos de verdeos de invierno, en este caso avena, también tenemos una composición química que es muy variable a lo largo del año. Este es un viejo trabajo hecho en Balcarce, donde para un mismo cultivo de avena se puede observar en las distintas fechas, que va desde el 20 del 5, o sea 20 de mayo, hasta el 20 del 9, que es el 20 de septiembre, cómo va cambiando la composición química de ese forraje. Fíjense que en el otoño ese forraje tiene una digestibilidad in vitro de la materia orgánica, que es el valor superior de 68%, que es un alto valor, y mantiene ese mismo valor hasta la primavera. Si nos guiamos por la digestibilidad, el forraje de otoño es tan bueno como el de primavera. Pero cuando empezamos a ver otros tipos de componentes que tiene ese forraje, como son, por ejemplo, el nivel de carbohidratos solubles, que son los azúcares, y el nivel de proteína, vemos que hay una composición completamente distinta en otoño respecto a primavera. En otoño tenemos no llega a 4% los carbohidratos solubles y 23% la proteína, lo cual nos da
una relación proteína soluble respecto a carbohidrato de 3,5, y si vamos a primavera, ese forraje tiene 12% de proteína y solamente casi 21% de carbohidrato, o sea, azúcares en mayor concentración, proteína en menor proporción, y eso hace que sea un balance mucho más interesante, donde la respuesta animal va a ser muy superior en primavera respecto al otoño. Por lo tanto, cualquiera de estos forrajes, ya sea las pasturas o los verdeos, en este caso son pasturas permanentes, van a generar una respuesta animal muy diferente en las distintas épocas del año. Este es un trabajo interesante, son varios años de evaluación donde sobre pasturas tipo festuca tréboles o festuca alfalfa se puede observar cuál es la ganancia de peso en el eje de las Y para diferentes asignaciones de forraje en el eje de las X. La asignación de forraje se considera el 3%, fíjense que son kilos de forraje cada 100 kilos de peso vivo. Cuando asignamos 3 kilos de forraje cada 100 kilos de peso vivo, estamos asignando lo que se llama el 3% del peso vivo. Cuando la asignación es baja, la ganancia de peso, sobre todo de la época primavera e invierno, es alta porque el forraje tiene un buen balance nutricional. Entonces, la pastura de primavera y la pastura de invierno, en la medida que podamos ofrecer asignaciones de forraje del 3% o superiores, vamos a tener una respuesta animal muy interesante. Pero en las dos curvas de abajo podemos ver la respuesta de otoño y verano, y podemos observar que aún con asignaciones de forraje altas, 4, 5 o 6% del peso vivo, o sea, ofrecer el doble de lo que el animal come, eso sería el 6% del peso vivo, la respuesta animal tiene un techo y está condicionada fundamentalmente por la calidad del forraje. Claramente de esta gráfica podemos observar que las pasturas templadas como las que tenemos en esta región tienen 2 estaciones del año donde la respuesta animal está condicionada, y esas estaciones son el otoño y el verano, básicamente porque la composición del pasto es limitante. Para eso aparece la primera estrategia de las dos que tenemos, que es la suplementación energética. La suplementación energética de otoño-invierno es la que no tenemos ningún tipo de duda que siempre es una respuesta positiva y favorable en términos económicos. Este es un trabajo de miles que hay, un trabajo que hicimos en su momento en Concepción del Uruguay sobre este tipo de pasturas, donde los animales testigos comían solamente pasto y ganaban 174 gramos por día, pero cuando suplementamos esos animales, que eran terneros al destete en otoño, con el 0,7% del peso vivo de maíz partido, o con el 0,7% de peso vivo de grano de cebada partido, que es un muy buen grano para suplementar, un grano como suplementación energética, las ganancias de peso pasaron a 470 y 496 gramos por día. Quiere decir que la suplementación energética nos dio una mejora significativa en la respuesta animal. Cuando evaluamos esa suplementación, los kilos de suplemento que poníamos sobre la ganancia de peso diferencial de los suplementados respecto al testigo, que viene a ser los 470 gramos menos los 174 basales, y dividimos los kilos de grano que comían, que era 1,6 kg, dividido esa ganancia de peso diferencial, nos da una eficiencia de conversión del suplemento en carne del orden de 4,3 o 4:1. Esa eficiencia de conversión del suplemento en carne es muy interesante, es muy buena eficiencia, y en términos económicos eso hoy cuesta alrededor, para un maíz de 5.000 pesos la tonelada, cuesta 20 pesos el kilo adicional producido por efecto de la suplementación. Esto lo que nos está indicando es que la suplementación en el primer invierno, otoño-invierno, es una práctica muy recomendable y de altísima respuesta en términos biológicos y económicos. El segundo punto tiene que ver con la suplementación de verano. En verano, la respuesta a la suplementación es mucho más variable. ¿Y por qué es más variable? Porque depende mucho de la asignación de forraje que le podamos ofrecer a nuestros animales. Este es un trabajo donde demuestra cuál es la respuesta de los animales testigos, que es la barra en color, las líneas en color verde, respecto a la respuesta de los mismos animales que fueron suplementados, pero cruzaron diferentes asignaciones de forraje, es decir, tamaños de parcela u oferta de pasto diferente. Cuando la oferta de pasto o la asignación de forraje fue del 3% del peso vivo,
la respuesta animal fue máxima. Quiere decir que los animales testigos ganaban 300 gramos por día y los suplementados ganaron 760 gramos porque la oferta de forraje fue limitada. Ahora bien, cuando la oferta de forraje no tuvo limitante y ofrecían el 6 o el 9% del peso vivo, quiere decir que sobraba mucho pasto en la parcela. Fíjense que las diferencias entre los suplementados y los testigos sin suplementar se fue acercando al punto tal que al 9% de asignación del peso vivo, la respuesta fue prácticamente la misma. Todos los novillos ganaban alrededor de 700 gramos por día. ¿Qué nos está indicando este trabajo? Que si vamos a suplementar en verano, tenemos que tener ajustada la carga y tener baja asignación de forraje, porque si estamos teniendo excedente de pasto, la suplementación no va a tener una respuesta económica, sino que vamos a estar encareciendo el costo del kilo producido. Por último, como herramienta de suplementación, y después pasamos rápidamente a los corrales, tenemos la segunda herramienta de la suplementación, que ya no es en la etapa de recría, sino que es en la etapa de terminación. Y acá aparece un trabajo muy interesante hecho en la zona. El trabajo lo hizo Gabriela con todo su equipo, y es uno de los pocos trabajos de suplementación en terminación que se midió no solo la respuesta animal, sino que también se midió cuál fue el impacto sobre el rendimiento de res y el nivel de engrasamiento de los animales. Este es un trabajo hecho acá en el Valle Inferior, donde se trabajó, se evaluaron 2 niveles de suplementación, en novillos Hereford que estaban en la etapa final de terminación. Los niveles de suplementación fueron del 0,6 y del 1,2% del peso vivo, y todos los animales consumieron a su vez pastura y heno de alfalfa. En esta gráfica lo que podemos observar en las líneas en color verde es cuál fue el consumo de materia seca del pasto, o sea de la pastura, y vemos que los animales testigos consumían el 2,2% del peso vivo de pasto, mientras que los que fueron suplementados con 0,6% consumían el 1,5%, y los que fueron suplementados al 1,2% del peso vivo, o sea, más suplementación, menos consumo de pasto, porque evidentemente hacían un efecto de sustitución. Dejaban de comer pasto para comer grano. En las barras en color amarillo vemos el consumo total, que es el consumo que fue de pasto más grano, más el suplemento, que era más el heno que se daba en todos los casos, y vemos que el consumo fue del orden del 2,6 a 2,7% del peso vivo para todos los tratamientos. Por lo tanto, la diferencia fue el grano, que fue 0,6 o 1,2 en el caso de, de los dos tratamientos de suplementación. En las barras en color blanco podemos observar la ganancia de peso de esos novillos y vemos que los testigos ganaban 640 gramos, mientras que los suplementados fueron a 810 u 890 gramos por animal y por día. Esta respuesta a la suplementación es leve. Quiere decir que hay una mejora en la ganancia de peso. Pasamos de 640 a 800 o 900 gramos. Esa respuesta no es del todo alta, pero el animal dejó de comer pasto para comer grano. Entonces, esta técnica es viable siempre y cuando aumentemos la carga del campo para cosechar el pasto excedente que dejamos por efecto de sustitución del grano que hace el animal. Por comer grano deja de comer pasto. Cuando se evaluó el rendimiento de res, podemos ver que los animales testigos, que obviamente habían ganado 600 gramos, rindieron 54%, un rendimiento muy bajo, y el nivel de grasa dorsal de esos animales fue de 6,3 milímetros. 6,3 milímetros es un nivel de engrasamiento muy bajo, que prácticamente hoy es inferior a lo que pretende el mercado, que anda alrededor de 10 a 12 milímetros de grasa dorsal. Pero cuando se suplementaron al 0,6% y al 1,2%, ese nivel de suplementación, mejoró el rendimiento de res y pasamos a 56,8 o 57,5% de rinde, lo cual significan 3,5 puntos más de rendimiento sobre los animales no suplementados. En el caso de grasa dorsal, la grasa del último tratamiento, que fue 1,2% del peso vivo de maíz, tuvo un nivel de grasa dorsal de prácticamente 11 milímetros, que estamos hablando de un nivel que está acorde a lo que hoy pretende el mercado, muy buen nivel de engrasamiento, debido a que esos animales tuvieron una mayor ganancia de peso en la fase final de la suplementación.
Esto lo pasamos rápido, pero básicamente ese mayor rendimiento de res está, digamos, se ve favorecido porque hay un menor tamaño de todo lo que se llama tracto gastrointestinal, peso de estómagos, etcétera, por efecto de la suplementación. Dejamos de lado la suplementación y pasamos rápidamente a ver la segunda herramienta que tenemos, que es el corral de terminación. ¿Cómo podemos, mediante un corral de terminación, potenciar el uso del pasto? Y esto es muy importante porque el corral de terminación lo que nos permite en los sistemas pastoriles es asegurar la terminación de los novillos con raciones energéticas, o sea, con raciones altas en grano, en forma rápida, cosa que a pasto esto llevaría muchísimo tiempo, debido a que la composición del forraje no puede sostener altas ganancias de peso durante toda la fase de la invernada. El segundo punto del corral de terminación es que nos permite trabajar con animales más livianos, por lo tanto podemos reducir el peso medio de la existencia, porque esos animales, aunque no se terminen a pasto, los vamos a sacar del circuito pastoril, los vamos a encerrar, y eso nos va a permitir trabajar con más animales livianos en la etapa de pasto. Esto lo podemos ver reflejado en este gráfico, donde, por ejemplo, si hacemos una invernada a pasto sin terminación a corral, ingresamos terneros con 180 kilos y salimos gordo con novillos con 450, y, por ejemplo, pudiésemos sostener una carga de 2 cabezas por hectárea, eso genera una producción de carne de 310 kilos. Ahora bien, si nosotros ingresamos los mismos terneros con 180 kilos, lo recriamos en pastura hasta los 350 y a los 350 kilos los sacamos del circuito pastoril y los encerramos en un corral de terminación y sostenemos la misma carga en kilos por hectárea fija, la producción de carne de ese sistema es de 520 kilos por hectárea y por año. ¿Y eso a qué se debe? A que el peso medio de la existencia, o sea, el peso promedio de los animales que están pastoreando, es menor a una carga fija. Tenemos más patas por hectárea que generan una mayor producción de carne. Este es el gran impacto del corral de terminación en los sistemas pastoriles. Es producir más carne a pasto por trabajar con más animales que son más livianos, manteniendo una carga fija por hectárea. Esa diferencia se debe, genera un diferencial de 210 kilos por hectárea y por año, que es muy interesante para un sistema pastoril. ¿Cuál es la respuesta que podemos esperar en el corral de terminación dentro de lo que sería el peso de determinación de los animales que encerraríamos después de una recría pasto? Bueno, en esta gráfica podemos observar cómo es la ganancia cómo varía la ganancia diaria de peso vivo en función del peso inicial, o sea, del peso de encierre de esos animales. Y lo que podemos observar es que es una relación curvilínea, donde las mejores ganancias de peso se obtienen con novillos que se encierran alrededor de los 300 kilos de peso. Con 300 kilos de peso, esos novillos que salieron del pasto, logramos una ganancia de peso del orden del 1,5 kg, 1,6 kg por animal y por día, porque son animales que ya tuvieron una recría previa en la etapa pastoril. En este gráfico lo que podemos observar es cómo varía la eficiencia de conversión, que son los kilos de materia seca necesarios para producir 1 kilo de carne, en función del peso de encierre de nuestros novillos. Y también podemos ver que es una relación curvilínea que a medida que el peso de encierre es mayor, la eficiencia de conversión es más alta, o sea, empeora, pero si encerramos novillos de 300 a 350 kilos, podemos todavía sostener eficiencias de conversión del orden de 7 kilos de materia seca a 1 kilo de carne. Esta es una muy buena eficiencia de conversión. Y por último, dentro de los corrales de terminación, podemos observar que la duración de ese corral de terminación, o sea, cuán largo va a ser ese feedlot de terminación, es inversamente proporcional al peso de encierre de los animales. Por lo tanto, si encerramos novillos de 300 kilos o 350 kilos, la duración de ese corral va a ser de 70 o 75 días, respecto de si encerramos animales más livianos, donde la duración del feedlot es mayor. Es verdad que un novillo come más que un ternero, pero también es verdad que la duración del corral es menor. Por lo tanto, cuanto más eficiente sea la recría pasto, más corto va a ser nuestro corral de terminación, a pesar de que va a ser un corral un poquito más ineficiente que el de terneros,
porque evidentemente el novillo es peor convertidor respecto a un ternero. Por último, como herramienta tenemos los corrales de recría. Los corrales de recría tienen otro concepto respecto de los de terminación, y es al revés, es encerrar los animales temprano cuando son terneros con un único objetivo, que es poder potenciar el consumo de pasto de la primavera. Por lo tanto, en esta etapa lo importante es encerrar los terneros al destete, y acá es fundamental obtener o lograr una ganancia de peso en esa etapa de recría a corral que no perjudique la respuesta animal de esos animales cuando salen al campo. Y para eso hay que ser muy estricto en la ganancia de peso que le ponemos a esos animales en la etapa de recría a corral. Fíjense en este gráfico, se puede observar cómo varía la ganancia de peso en el corral en el eje de las X respecto a la ganancia de peso en el campo, y la máxima ganancia de peso en el campo, cuando esos novillos terneros salen del corral al campo, se logra con ganancias de peso del corral que están en el orden de los 650 a 800 gramos por día. Quiere decir que no tenemos que tener altas ganancias de peso en la recría porque perjudicarían la respuesta animal posterior de esos animales. Y cuando analizamos la respuesta global, ¿cuál es la mejor ganancia en el corral que maximiza la ganancia de peso de pasto más el corral previo de recría? Vemos que la ganancia de peso del corral que hace máxima la respuesta global es del orden de los 800 gramos a 1 kilo por día. Ahí debería estar la ganancia de peso de la etapa de recría en el corral para no afectar la respuesta global. Terminamos con un ejemplo práctico. Si la curva de crecimiento de una pastura en esta zona es como figura ahí la gráfica en color verde, nosotros lo que deberíamos hacer para maximizar el aprovechamiento de forraje es tratar de copiar con la carga esa oferta de pasto que nos está ofreciendo el recurso, por ejemplo, en este caso, pasturas de alfalfa. Para eso podemos trabajar con una carga muy baja y tener altos excedentes de pasto en primavera, cosa que no sería aconsejable porque tendríamos que transferir mucho pasto vía heno. Podemos trabajar con una carga intermedia de 3,5 cabezas por hectárea, suplementar en la fase otoño-invierno, pero nos sigue quedando un excedente de pasto en primavera. O lo más recomendable sería trabajar con complementación de corrales de recría y corrales de terminación, de forma tal que pongamos una carga baja en el otoño-invierno, que es la que permite la pastura, 1,8 cabezas por hectárea, terneros que van a ganar 450 gramos, pero tenemos en un corral de recría encerrado 7 cabezas por hectárea, que son las que vamos a necesitar en primavera para cosechar todo ese pasto producido. En la medida que la oferta de pasto comienza a aumentar, porque nos vamos acercando a la primavera, esta época, septiembre, comenzamos a alargar los terneros que estaban recriándose en un corral, comenzamos a aumentar la carga en el campo, y en plena primavera, en el mes de octubre y noviembre, tenemos 9 o 10 cabezas por hectárea, lo que permita o lo que admita esa pastura, y de esta forma cosechamos todo el pasto que estamos produciendo en el campo. Una vez que la tasa de crecimiento hacia el verano empieza a decaer, esos animales se van encerrando, vamos bajando la carga del campo, y de esta forma podemos copiar perfectamente la curva de producción de forraje, maximizando la utilización de pasto de ese establecimiento. Esas producciones de carne, estos son campos en el partido de Pehuajó, andan en producciones de carne del orden de 1.000 kilos por hectárea y por año, porque la carga es variable y podemos cosechar todo el pasto producido. Terminamos, 2 consideraciones. La suplementación en pastoreo durante la recría mejora la ganancia de peso y genera buenas eficiencias de conversión, sobre todo en el periodo de otoño, con respuestas de 4 a 5 kilos de materia seca por kilo de carne adicional. En verano la respuesta es muy variable porque varía en función de la oferta forrajera. Si tenemos pasto, la suplementación tiene una respuesta muy baja. Si no tenemos pasto o estamos cortos de pasto, la respuesta es muy buena. La suplementación en terminación nos permite mejorar la ganancia de peso y la terminación de los animales. Como vimos, el trabajo de Gabriela, hecho acá, mejora rendimiento de res y mejora el nivel de grasa dorsal. Y por último, los corrales de terminación y de recría nos permiten básicamente maximizar la utilización de forraje, ¿sí? Cosechar todo el pasto que nos permite producir ese establecimiento o esa chacra, y de esta forma lograr
maximizar la producción de carne dentro de estos sistemas. Perdón la velocidad. Para terminar, les agradezco muchísimo la presencia y quedamos ahora para, creo que un almuerzo, un poquito tarde, pero bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián Rifel. Gracias a ustedes por el respetuoso silencio.